Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a Portavoz. Como cada domingo conversamos acerca de literatura con, por supuesto, autores nacionales. ¿Qué pasa cuando la vida se derrumba en un instante? Esa es la pregunta que atraviesa 45 escalones, el nuevo libro de Juan Carlos Díaz Sanger, publicado por Editorial Forja, una novela íntima y profundamente humana donde cada peldaño después de la caída duele, pero también acerca a la posibilidad de volver a empezar. Le damos la bienvenida. Él, nacido en Concepción, estudió literatura en la Universidad de Chile y sociología de trabajo en Bélgica. Lo tenemos junto a nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido a Portavoz, Juan Carlos. Muy bien, Alejandra, muchas gracias por la invitación a este programa. Encantado de compartir mis visiones o algo que a ustedes les haya inquietado de la lectura de esta novela y que ya, ya está teniendo alguna difusión y muchas reacciones de gente que la ha leído. En fin, estoy bastante contento, digamos, con eso, tanto con la publicación como la recepción que está teniendo en los lectores. Antes de comenzar y meternos de lleno en la novela, me gustaría que nos digas dónde te encuentras en este momento. Mira, estoy en este momento, como te decía antes, en los faldeos del volcán Calbuco, acá en la región de los lagos, muy cerca del lago Yanquihue. Y estoy estirando esta estadía veraniega lo más posible, lo más Claro. posible, para no llegar al calor de Santiago ni de Quillota, donde yo vivo normalmente, un Ah, poco al norte perfecto. de Santiago. Bien, mandamos un abrazo a toda la gente de los lagos que nos está viendo por allá también. Juan Carlos, 45 escalones. Tengo aquí el libro, te confieso que lo disfruté muchísimo. Yo le comentaba eso a Juan Carlos detrás de cámaras. Es un libro que te agarra desde la primera página. Lo comienzas y no lo puedes dejar, no lo puedes soltar. ¿Qué comentarios recibiste acerca de este libro que además tengo entendido que es tu segunda publicación? Tu segunda novela, mejor dicho. Sí, así es, una segunda novela. Antes había escrito más bien Poema. poesía, pero ya con el tiempo lo fui dejando y me interesaron más las historias que contar. ¿Ya? Esto es una historia y que tiene bastante emoción. Les confieso, digamos, que yo al escribirlo incluso, al estar escribiendo esta historia, al identificarme con esos personajes, eh, se me llenaban a veces los ojos de lágrimas cuando habían penas y cuando habían alegría, también las disfrutaba mucho. Entonces, uno empieza a vivir la vida de los personajes como si existieran realmente, ¿no? Ahora, tiene algunos visos de realidad en cosas que obviamente le pasaron al autor, digamos, a mí en este caso, pero a medida que uno, claro, uno puede presentar esos hechos y al escribirlos ya se transforman, ya son otra cosa. Eso es una historia distinta a lo de uno. Y los personajes igual van apareciendo. Que son como, de repente aparecen como fantasmas, ¡pum!, que se meten en la novela. Bueno, el ingrediente de las emociones, como tú lo has vivido como al leerlo, ha sido el componente más fuerte que han sentido los quienes lo han leído. Algunos se han sentido muy identificados en algunos de los aspectos, con algunos personajes, unos más, otros menos, identificados porque son historias de la vida misma, del amor, del desarraigo, del desamor, el reencuentro, eh, dejar a alguien, volverlo a ver, eh, encontrar, encontrar el sentido un poco de la vida de uno ya en la madurez. ¿Ah? Eso atrapa, yo creo que, bueno, lo que tú dices, me alegro mucho que te haya atrapado y que les atrape a otros lectores, porque ¿qué más quiere un escritor? Claro. Queremos comunicar una historia que llegue.
¿no? Claro, claro, que haga sentir emociones precisamente. Yo le comentaba también a Juan Carlos que me hizo llorar mucho en muchos momentos, pero que también, por supuesto, me hizo sentir otras emociones. El público efectivamente puede sentirse identificado con muchos aspectos y qué bueno que nos cuentes que también tiene mucho de tu vida privada, porque eso hace que sea aún más interesante el preguntarse qué parte a lo mejor fue. ¿Por qué este libro está centrado básicamente en Valparaíso, siendo que tú eres de Concepción, tengo entendido, nos acabas de decir que si bien vives en la quinta región, no en Valparaíso precisamente? ¿Por qué? Con respecto a lo primero, digamos, si algo tiene algo de mi vida, claro. Bueno, ¿quién no ha tenido una pérdida? ¿Quién no ha tenido la pérdida de un amor? ¿Ah? Incluso yendo más allá, un divorcio, ¿ya? Una separación, el desarraigo, irse a otra ciudad, dejar a los amigos, dejar la vida de uno. Esto está ambientado en los puertos de Barcelona y de Valparaíso. En Valparaíso yo he estado mucho, en muchas temporadas, lo conozco bien, voy a menudo a Valparaíso, vivo muy cerca en realidad y tengo amistades ahí y he vivido bastante la vida del puerto, por eso que lo conozco muy bien. Ahora, Barcelona también, tuve varias temporadas allí y allí sucedieron muchas cosas también, pues, también entonces empecé a vincular estos personajes, este personaje en los dos puertos, digamos, y idas y venidas, digamos, hasta que eh, se producen los puntos más finales, digamos, de la novela, que no se los voy a contar, pero, pero se desarrollan estos dos puertos. Inicialmente, fíjate que le había puesto puertos distantes, ¿ah? Pero resulta que el personaje y la coprotagonista vivían en una casa que para llegar arriba, en la calle Lautaro Rosas, no sé quiénes la conocen, que es una calle muy linda en Valparaíso, en el Cerro Alegre, para llegar a una casa tienes que subir 45 escalones. Ya, más o menos, digamos, ¿eh? En algunas más, otros menos. Pero cuesta llegar arriba, cuesta. Pero cuando uno llega es una maravilla mirar de ahí el puerto, mirar a las gaviotas que llegan, se posan en el techo de la casa, de mirar los jardines, las calles llenas de ciruelos, fíjate, las calles tienen ciruelos. Entonces, la gente disfruta de las ciruelas en la temporada que corresponde, ¿no? Y todas las casas maravillosas, tan antiguas, de principios del siglo XX, que se conservan hasta el día de hoy con algunos arreglos. Y es un lugar muy lindo y donde suceden historias de la vida, historias de amor, de amistad, de convivencia. Claro, y uno puede imaginarse 45 escalones, subirlos todos los días, de repente puede ser algo terrible, pero también si le buscamos otro tipo de significado, puede llevarte, puede conducirte a una época hermosa de tu vida, a la felicidad, a una persona que te está esperando ahí y que representa un cambio abrupto en tu vida o un recuerdo, ¿cierto? Claro, una- el personaje vivía en Barcelona durante muchos años, se había ido de Chile cuando joven. Y claro, cuando vuelve encuentra un Chile cambiado, un Chile distinto. Pero cuando va más a lo profundo, ve que no es tanto el cambio, que las casas siguen igual, que tal vez un poco más descascaradas las paredes, ¿no? Y las personas, claro, con más edad, pero, pero en el fondo las mismas, y empieza a encontrar a la costurera, al panadero, al hombre, al cartero, la gente de los bares de Valparaíso. Claro, todos más viejos, obviamente, y algunos ya no están, pero ese reencuentro, es muy emocionante, fue muy emocionante para mí reescribirlo, escribirlo, y, y sobre todo hay una historia de amor detrás, ¿no? Una historia de amor.
Hay una historia de amor preciosa y que también puede servir de inspiración a muchas personas que consideran cuando tienen, o por ejemplo, cuando están viviendo un fracaso matrimonial, un fracaso en una relación y sienten que el mundo entero se les viene abajo, ¿cierto? Y piensan que ya no hay más opciones, ya no hay más motivación en la vida y se cerraron todas las puertas. ¿Tú crees que uno puede volver a enamorarse en cualquier etapa de la vida o volver a sentir que se enamora como un adolescente? Yo creo que sí es posible, totalmente posible. Eh, He conocido mucha gente que se ha reencontrado con amores de años atrás, incluso de su juventud, y que lo disfrutan. Es de otra manera, sin duda que es de otra manera. ¿M? No está la fogosidad juvenil, ¿ah? Ni la precipitación juvenil, pero, y tal vez ahora en la adultez, digamos, es más profundo, más serio, más, más auténtico, ¿eh? Más auténtico realmente, de poder convivir con una persona con la cual has tenido en el pasado una relación que tal vez no fue tan profunda, pero si se vuelven a encontrar y tienen una relación, quiere decir que algo quedó, ¿no es cierto? Como dice como es el dicho, digamos, que donde fuego hubo, cenizas quedan, ¿no? Bien, Eso es. les propongo hacer una breve pausa y también a ti, Juan Carlos, y al retornar quiero que sigamos hablando de este libro que estábamos conversando en este momento, pero también acerca de otras publicaciones tuyas. ¿Te parece? ¿Cómo no? Hacemos una breve pausa, continúen con nosotros. Estamos conversando de este libro 45 escalones y con su autor. Ya venimos. Pero papá, ¿Pero para qué? ¿Oh? ¿Es solo un resfrío? Que un simple resfrío no te lleve a la hospitalización o la muerte. Si estás embarazada o tienes más de 60 años, vacúnate contra la influenza. Infórmate más en minsal.cl o llamando a Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. ¿Y si hoy no vas a clases? Total, un día no pasa nada. Sí pasa, papá. Mira a la profe Pauli. Con ella, las historias se imaginan mucho mejor. Es que si faltamos, todos nos juegan contra. ¿Y si mejor nos quedamos en la casa? ¿Y perderme la competencia de robótica? Olvídalo. Por eso, papá, es importante venir a clases, porque el aprendizaje lo construimos en comunidad. Día a día. Conoce cómo mejorar la asistencia en volvamosaclases.mineduc.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Tranquilo, es solo un resfrío. Que un simple resfrío no te lleve a la hospitalización o la muerte. Vacuna a niños y niñas contra la influenza e inmuniza a lactantes contra el virus sincicial. Infórmate más en minsal.cl o en Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Retomamos la entrevista que estamos realizando a Juan Carlos Díaz Sainjer, autor de 45 escalones de Editorial Forja. Juan Carlos, habíamos estado hablando acerca de esta novela puntualmente, que ya lo decíamos, es muy emotiva, hace que uno se encariñe con los personajes, que te atrape desde el primer momento. Pero también me gustaría que nos converses un poco acerca de publicaciones anteriores tuyas. Nos decías que habías partido escribiendo poesía. Sabemos que hay otro libro también tuyo anterior a este que me gustaría que nos cuentes un poco, que es El Soñador. Sí, mira, el año 2020 salió la publicación de mi primera novela, que se llama El Soñador, y que es la historia de un joven que, que vive los efectos, le impacta mucho la pobreza que hay en Chile en esos años, ¿eh? Estamos hablando de los años 60, comienzo de los 70. Había mucha pobreza en Chile, entonces la mayoría de los jóvenes un poco más abiertos, digamos, a lo que pasa en el mundo, nos impactó mucho esta realidad, ¿m? Esta realidad y buscar formas de cómo superarlo. Entonces, muchos en esa época abrazamos, digamos, tendencias, habían partidos políticos,
que eran muy atrayentes, ideologías muy atrayentes, porque pretendían cambiar el mundo como de una plumada más o menos, ¿eh? Entonces, de ahí surge la historia y también el drama del joven protagonista de verse envuelto, digamos, en una, en una lucha, en una búsqueda de cambios radicales, y eso los vive con una cierta angustia, ¿eh? Con una cierta angustia, porque no todo es color de rosa, todo es mucho más duro, todo es más difícil, hasta la relación con sus propios compañeros, y todo eso se transforma en una pesadilla finalmente, de la cual logra el personaje irse liberando poco a poco, como ha sido la historia también de tanta gente que participó en esos años en procesos de cambio y que fueron evolucionando y que hoy en día, digamos, se ve que se pueden hacer cambios de otra manera y de una manera más pacífica, más ordenada y con crecimiento, con optimismo, buscando formas, digamos, de cambiar la sociedad por las buenas, como se dice, ¿no? Por las buenas. Entonces, esa novela refleja un poco toda esa etapa de la vivencia que tuvieron los jóvenes que hoy día son de mi edad, ¿m? De mi edad ya arriba de los 70, ¿no? ¿Y hay partecitas de tu vida también? Mucho, mucho, en realidad esa es muy casi autobiográfica, como se podría decir. Pero como les explicaba, cuando uno escribe, tiene la total libertad, es el momento de una libertad absoluta, ¿eh? Cuando eh, muestras un personaje y tú lo puedes describir como tú quieras, como se te antoje. Puedes inventarle sus relaciones, sus amores, sus decepciones, sus alegrías y los lugares donde está, todo eso, cómo te vaya saliendo, cómo se te ocurra, sin necesidad de apegarse a la realidad concreta, real, que además es imposible. Entonces, pero el trasfondo sigue siendo el mismo y se refleja toda una época, refleja una época. Bueno, eso salió el año 2020, tuvo también muy buena crítica, muy buenos comentarios de gente, sobre todo de gente que vivió esa época. ¿M? Pero también lo leyeron jóvenes, viejos, gente de izquierda, de derecha, mira, de todo, han sido muy generosos en sus opiniones y por comprender la vida de ese personaje. ¿M? Claro. Ahora, bueno, me tiene realmente muy contento estas dos novelas y de poder haber llegado al corazón de las personas, al corazón de los lectores. Y ¿qué más? Ya está, mira, entiendo que todas las librerías antárticas en Chile, ya en Busca Libre también está, y está teniendo bastante demanda. Y por eso, bueno, ahora que tú nos decías que realmente que hay mucho de tu vida en El Soñador, pero también en 45 escalones, a mí no me gusta preguntar qué parte exactamente es de tu vida personal y qué parte es ficción, porque siento que también eso es parte del misterio, ¿cierto? Que hay que dejárselo al lector. También el preguntarse qué podría ser verdadero, qué podría ser, no sé, producto más de la imaginación del escritor. También algo que tú mencionabas es el tema generacional. Si bien Pablo, el protagonista de 45 escalones, es una persona que, no sé, ya tercera edad, ya es abuelo. Hay muchas personas jóvenes más jóvenes que se pueden identificar con otros aspectos, como por ejemplo el dejar el país de uno, el querer retornar al país de uno, el dejar amores del pasado o el fracasar en una relación amorosa, que eso se da en cualquier edad, lastimosamente, ¿cierto? Absolutamente. Mira, ese es otro de los aspectos, digamos, que refleja esta novela, es el desarraigo, ¿m? Lo que siente la gente cuando deja su terruño, cuando deja su país, su ciudad, su barrio, sus amigos.
Este es un joven que sale de Chile a los 17 años, que se lo llevan sus padres, algo que no buscaba él, digo, el personaje, se lo llevan sus padres de afuera. Entonces vive un poco el drama del fracaso de sus padres también, y, pero que lucha, se integra como puede, a veces con peleas, se integra en estas sociedades, en Europa en este caso, y logra salir adelante, logra tener una profesión, logra trabajar, y ya con bastante edad. Les cuento una partecita nomás, que está en un bar este personaje y ve cuando siente ruidos detrás de él y hay una pantalla de televisión y todo el mundo se asombra y siente estos exclamaciones de la gente. Se da vuelta y ve que se informa sobre el terremoto de Chile del año 2010, del 27 de febrero. Inmediatamente se le alumbra la ampolleta y dice, yo tengo que ir a ayudar A a la Talcahuano. reconstrucción, a Talcahuano, que salió después que le pidieron que fuera a Talcahuano porque el personaje era ingeniero, ¿ya? Y, y ahí se produce la vuelta, digamos, la vuelta a Chile. Viene a ver primero, viene a colaborar con algunos diseños y poco a poco, poco a poco se va quedando porque empieza a decir, pucha, si aquí nací yo, este es mi terruño, esto es lo mío, ¿no? Pero después de tantos años que ya lo había, se había casi olvidado. ¿M? Entonces, pero siempre, yo creo en toda persona, digamos, todos los chilenos que están en Australia, en Suecia, en Estados Unidos, en Canadá, donde sea, siempre están pensando en Sí. volver a comer empanadas, Sí, volver a ver el mar, al exacto. Pacífico. Y bueno, incluso también él, si bien viene con una buena intención, la de ayudar tras el terremoto, también este terremoto que ocurre ese 27 de febrero, también esta visita a Chile produce un terremoto en su vida, ¿cierto? Le cambia completamente la manera de ver lo que venía a futuro, las decisiones, el rumbo de su vida. Sin duda, le produce una conmoción tremenda. Dice, mire, voy a ver esta casa donde yo viví en Valparaíso, dice el personaje, voy a ir a ver cómo está, si no se ha caído, qué sé yo. Y ahí mira hacia la casa del vecino y ve que ahí vivía su pololita de 17 años. ¿Qué será de ella? Dice, Ajá. va, toca el timbre. Y ahí todo se devela, digamos, todo se devela y le cambia el rumbo de su vida totalmente. Además, una vida que ya se había destruido prácticamente por un divorcio muy fuerte en Barcelona. ¿M? Entonces, prácticamente de ahí sale, de esas cenizas, digamos, de esa realidad, esa depresión que tuvo, sale adelante. Pero la vida es así, ¿no es cierto? Va, sube y baja, y hay muchas cosas que pasan en la novela y de las cuales a ti te emocionaron tanto y me alegro de que así sea. No me alegro por las lágrimas, pero son parte de la vida, ¿no? No. Lo que pasa es que yo siento que cuando un libro te llega a conmover hasta las lágrimas es porque está bien logrado. Y también las enseñanzas que deja, el valorar la vida, el no dar por sentadas muchas cosas, ¿cierto? Todas las enseñanzas que pueden dejar que son lo que persisten y lo que quedan en el lector. Así que siento que como escritor ese es el trabajo que uno busca. Claro. ¿Sí? Ahora, y contar las emociones y contarlas bien, de eso se trata, Claro. hacerlo bien. Yo me demoré mucho en hacer este libro, varios años, y de trabajo, de revisión, de qué incluir, qué sacar, cómo desarrollar más los personajes, cómo eh, los diálogos, eh, las descripciones de los lugares, ¿ah? Porque es todo un conjunto. Uno para lograr una emoción está todo, está el lugar donde tú estás, están las personas, lo que dicen, lo que no dicen, ¿ya? Y todo eso te va provocando un quiebre o emociones fuertes
Y para eso entonces la escritura es la que en su conjunto, digamos, te envuelve en esta atmósfera que te lleva a tener emociones de alegría, de pena, de dolor, de optimismo o desesperanza. Claro, a veces la vida se ve negra, como que ya no vemos ningún camino, pero de repente nos lleva o nos está llevando por otro lugar que ni nos imaginábamos. Te agradezco muchísimo tu tiempo, este espacio y me gustaría que hagas una invitación a toda la gente porque nos están viendo de norte a sur, así que todas las personas que quieran adquirir 45 escalones, ¿cómo pueden hacerlo? Muy bien, la novela está en la librería Antártica. Hay muchas librerías antárticas, yo creo que en todas las principales ciudades de Chile. Y también se puede pedir a Busca Libre, buscalibre.cl, y te lo mandan a la casa. También en Editorial Forja, editorialforja.cl, lo puedes pedir el libro y te lo envían a la casa. Tiene un costo marginal, digamos, ¿eh? Te puede llegar muy rápido al hogar o donde estés. Entonces, es fácil, digamos, de fácil adquisición. Así que los invito a que lo lean. Para mí no hay nada más satisfactorio y más enriquecedor que me lleguen comentarios, o como el tuyo, que lo sufriste o lo gozaste, digamos, el libro, que lo leíste de una sola tirada. Qué mejor regalo he tenido. Sí. Bueno, no, yo te agradezco muchísimo y por tu tiempo también, por esta excelente recomendación. Se los recomiendo, yo también amantes de la lectura, lo van a amar desde la primera página, como les decía, vale la pena, traten de leer este libro que está muy bueno, 45 escalones, la novela de Juan Carlos Díaz que nos acompaña hoy en Portavoz. Te agradecemos muchísimo nuevamente y hasta un próximo contacto, Juan Carlos. Muchas gracias, Alejandra, gracias al canal de Portavoz. Ahí estábamos conversando con Juan Carlos Díaz, autor de 45 escalones. Gracias a todos por habernos acompañado como cada domingo. Recuerden que también pueden encontrar la información de nuestras regiones en la página portavoznoticias.cl y síganos también a través de nuestras redes sociales. Mañana lunes nos volvemos a encontrar. Que tengan un excelente inicio de semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.